El primer impacto fue el cultural. Llegué a Jartum, que era el norte, la capital de Sudán, Jartum, que es completamente musulmana. No había tenido oportunidad de vivir en una ciudad eh, musulmana, y ese fue mi primer impacto. Y después, cuando vine a África, en el sur, me, eh, me seguí quedando impactado por las diferencias culturales, las diferencias, como te decía antes, de las etnias, en los conceptos que tienen, todavía se siguen, como dije, eh, comprando y vendiendo mujeres para casarse con vacas. Es algo que son conceptos tan alejados de los nuestros, que vivirlos y verlos hasta que uno lo internaliza es un shock. Y cuando yo doy un briefing recibimos al staff nuevo, una de las cosas más valiosas que les digo es que la oportunidad de aprender de culturas completamente diferentes, porque aquí hay gente de todo el mundo, y una de las cosas más valiosas que tiene Naciones Unidas es poder aprender los distintos puntos de vista y compartir o no puntos de vista, ya sea religioso, cultural, político. Hay muchísimas cosas que uno... Eso fue lo que más me impactó a mí particularmente. Aprendí bastante a escuchar y pensar y aceptar que otras personas pueden ver las cosas que uno ve como normales, las puede ver distinto. Eso fue lo que aprendí, que aprendí a tratar de escuchar un poco más a la gente, ser un poco más paciente y entender que hay gente que tiene muchísimas necesidades, pero muchísimas necesidades, y sobre todo necesidad de ser entendidos, ¿no? No podés ayudar a nadie si no lo entendés. Para mí fue una cosa realmente muy, muy importante haber vivido el nacimiento de un país, que Claro, es porque un hecho histórico, ¿sí? Sudán es el país más joven de- del Es el mundo. país, exactamente. Decimos que es el país más joven, no el último país del mundo, sino que es el país más Más joven joven. del mundo en crearse. Y o como profesional y como argentino, imagínense que viniendo de Argentina, del sur, Sudamérica, y estar en el medio de África y vivir un acontecimiento tan importante como la creación de un nuevo país, ha sido realmente espectacular. Y además, después de ese referéndum donde se decide la separación del sur, creándose Sudán, se logra a través de Naciones Unidas una elección presidencial que es, con el actual presidente, fue elegido presidente en el 2011, y casualmente el 9 de julio del 2011 es el día de la independencia de Sudán, que coincide con nuestro día de la independencia también. Estamos en Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Después de muchos esfuerzos tecnológicos para lograr esta comunicación con Sudán del Sur, tenemos el honor y el placer de entrevistar a Marcelo Andrés Turdera, que se encuentra en Sudán del Sur. Él es abogado especializado en Derecho Aeronáutico y profesor de la materia de la Universidad de Morón de Buenos Aires, especialista en operaciones aéreas. Eh, También actualmente es jefe de operaciones de aeropuertos de United Mission, o sea, de Naciones Unidas en Sudán del Sur. Fue oficial es oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina, se retiró con el grado de mayor aviador y participó en misiones de paz como oficial de Estado Mayor en Chipre, en la Fuerza de Tarea Argentina número 10. Bueno, también completará el currículum que me falta y lo dejamos hablar a él. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Alejandra, muy buenos días ahí. Muy bien aquí en el Sudán. Es un placer poder conversar contigo y con todos tus oyentes, y es un verdadero gusto estar
tratando de mostrar un poquito nuestro trabajo por aquí. Sí, lo que no mencioné también es que hace 15 años que vos estás trabajando en Naciones Unidas en Sudán del Sur, hace 15 años que sos staff de Naciones Unidas. ¿Cómo llegaste Sí, cómo elegiste también trabajar, ser casco azul? ¿Qué te motivó y cómo llegaste también a trabajar allá en África? bueno, realmente participando en misiones, la misión de Chipre como oficial de Estado Mayor, uno tiene posibilidades de ver otros aspectos a nivel mundial y otra experiencia, y tanto en la operación militar como en la operación civil. Y con la oportunidad de que decidí mi retiro de la Fuerza Aérea Argentina, me incorporé a una organización que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia de Naciones Unidas, y así de a poco me fui metiendo en el mundo de las organizaciones internacionales y me interesó mucho no solamente la parte, el aspecto de la aviación internacional, sino también un poco el aspecto humanitario. Y así fue como a través de aplicaciones que se hacen online por los puestos que se ven, aparecen publicados en los sistemas informáticos a nivel de redes sociales o sistemas particulares de oferta de trabajo en las organizaciones internacionales. Envié mi currículum y me dieron la oportunidad de participar en la preselección. En aquel entonces había una preselección, una entrevista. En aquella época uno puede aplicar a distintas misiones, en particular me tocó esta misión y las autoridades hicieron la entrevista y gané la posición a través de esa entrevista que me hicieron ellos. Eso fue hace bastante tiempo atrás. Así fue como comencé mi aventura aquí en Sudán del Sur, lo cual es para mí como profesional y como argentino ha sido un orgullo muy grande poder representar a mi país como argentino. Estoy como civil, como profesional, no como militar, estoy como civil incorporado a Naciones Unidas. ¿Y cómo es trabajar allá en un lugar que sabemos plagado de conflictos, de disputas políticas, porque también esas disputas políticas se convierten en corrupción, donde hay conflictos interétnicos, tensiones, violencia, donde el ejército está dividido y hay enfrentamientos en todo el país, asesinatos en masa entre diferentes etnias y fuerzas locales? ¿Querés contarle de qué se trata el conflicto a la audiencia específicamente? Sí, sí, con mucho gusto. El conflicto comienza hace muchos años. Este es un país que ha sufrido muchísimo la guerra. El conflicto duró casi 50 años en sus diferentes etapas. En la última etapa, en el 2005, se logra un tratado de paz, un Peace Agreement, y se establecen la misión de paz. En aquel entonces era con una sola S, porque el país era Sudán. Entonces, a través de Naciones Unidas se empiezan a incorporar profesionales y fuerzas de paz, tropas de distintos países, y se establecen una suerte de garantía de ese tratado de paz. En ese momento, anterior al 2011, entre el norte de creencia o religiones musulmanas y el sur con tendencia cristiana, y surgen las diferencias políticas y religiosas que generaron durante muchos años esa guerra. Se logra a través de Naciones Unidas un tratado de Peace Agreement, de paz, un tratado de paz, y se establece en la misión. Y se comienza a trabajar en lo que sería el futuro del sur.
Entonces se logra a través del Tratado de Paz que se haga un referéndum y que la gente, el referéndum fue hecho por Naciones Unidas, apoyado por Naciones Unidas, y como resultado de ese referéndum, el sur decide separarse del norte, lo cual ha sido un hecho histórico y para mí fue una cosa realmente muy, muy importante haber vivido el nacimiento de un país, que Claro, es porque un hecho histórico, ¿sí? Sudán es el país más joven de- del Ese mundo. país, exactamente. Decimos que es el país más joven, no el último país del mundo, sino que es el país más Más joven joven. del mundo en crearse y o como profesional y como argentino, imagínense que viniendo de Argentina, del sur, Sudamérica, y estar en el medio de África y vivir un acontecimiento tan importante como la creación de un nuevo país ha sido realmente espectacular. Y además, después de ese referéndum donde se decide la separación del sur, creándose Sudán, se logra a través de Naciones Unidas una elección presidencial que es, con el actual presidente, fue elegido presidente en el 2011 y casualmente el 9 de julio del 2011 es el día de la independencia de Sudán, que coincide con nuestro día de la independencia también. Y El a actual partir de presi- ese momento, el actual presidente es Salva Kiir, ¿no es cierto? Salva Kiir. Y Riek Machar es el actual vicepresidente. Y la historia deviene así. Después que se establece Sudán y se logra la elección presidencial, comienza la crisis interna del país porque las etnias, el concepto tribal es extremadamente fuerte acá. Entonces, el concepto de nación se tiene que ir desarrollando aparte del concepto tribal. El concepto de nación debe ir absorbiendo lo que es el concepto de la tribu. Y eso lleva indudablemente muchos años. Y como el presidente pertenece a una tribu llamada Dinka y el vicepresidente a una tribu llamada Nuer, políticamente son aliados, pero se generó en un determinado momento un conflicto político. Y eso devino en dos conflictos armados, 2013 y 2016, que fueron los más importantes conflictos que sufrió el país internamente. Después de la guerra con el norte, deviene el conflicto étnico y conflicto entre los primeros mandatarios de este país. Ahí intervino nuevamente Naciones Unidas para lograr otra vez la paz. Y lo hace a través de los mandatos que genera la Asamblea General y es ejecutado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dentro de esas crisis hemos vivido distintas situaciones, por supuesto, ¿no? Ha sido bastante complejo lograr mantener la paz y haber estado involucrado, porque hemos tenido ocasiones que hemos perdido varios peacekeepers en tiroteos, en enfrentamientos, y fue una situación bastante compleja siempre, y actualmente se dan ciertas cosas que son también para lo que es la nación argentina bastante incomprensibles, como puede ser que se maten por unas cuestiones de vacas o que todavía permanezca la costumbre de casarse o comprar las esposas con vacas. O sea, es una cuestión cultural muy, muy arraigada aquí y compleja, muy compleja de resolver a nivel internacional. Y bueno, a raíz de eso se generó un conflicto entre las etnias más importantes, que tienen más presencia aquí en Sudán, y se devino una guerra. Con millones de desplazados, hubo que instalar campos de refugiados, eh, protegidos por Naciones Unidas, porque cuando se dan ese tipo de conflictos, guerra civil interna, cuando uno no pertenece a una etnia, la otra etnia es muy violento, entonces se generan muchas muertes entre ellos mismos
Y lo que ha hecho Naciones Unidas es intervenir y generar lugares que se llaman protección de civiles, donde son protegidos y se les asiste con medicinas, con comida, con protección, seguridad. Bueno, eso ha sucedido en los últimos años. Si bien ha ido disminuyendo la cantidad de gente desplazada, han sido miles, miles y miles. Y es un país muy sufrido, muy castigado por la guerra y muy castigado por la meteorología también, ¿no? Hemos tenido muchos problemas. Naciones Unidas tiene una presencia muy importante y se trabaja mucho para tratar de mantener la situación controlada y tratar de ir avanzando en lo que sería el desarrollo de la nación, ¿no? Del país. Y en todos estos años seguramente habrás vivido situaciones peligrosas y de extremo límite. ¿Sentiste que en algún momento tu vida corría peligro? Hemos pasado situaciones complejas durante las crisis porque el enfrentamiento armado se produjo dentro de la ciudad. Nosotros tenemos lo que se llama compounds dentro de la ciudad donde vivimos y hemos quedado en el medio de esos conflictos. Si bien no somos un blanco directo, hemos sufrido lo que se llama daños colaterales y hemos perdido soldados y hemos recibido impactos de proyectiles de todo tipo y hemos tenido que evacuar a mucha gente de Naciones Unidas porque aquellos que no son lo que se dice esencial para el mantenimiento de la misión son evacuados. Y ha sucedido 2 veces eso a lo largo del tiempo y hemos perdido soldados, ¿sí? Hemos perdido por ese tipo de conflictos soldados y sucedieron cosas realmente muy violentas y bastante tremendas, ¿no? Como todo conflicto armado, el conflicto armado ya deshumaniza todo, entonces recuperar eso es muy complejo y muy difícil, y más cuando uno lo sufre en carne propia, está muy cerca de las situaciones bélicas, ¿no? Hemos vivido realmente situaciones y momentos difíciles, ¿eh? Cascos Azules es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal de intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. FUSEA, Fundación Sanidad del Ejército Argentino. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.